Buenos días, mi grupo es el grupo 9. Voy a presentar acerca del tema de la distribución binaria. Los integrantes somos Guerrero Áviles Alonso, Gutiérrez Escobar Christopher, Guamanía Costa, Marta Sofía, quien les habla, y Lucas Mamani y John Cristian. Eh, Bien, con respecto a la destilación, se puede decir que es un proceso físico de separación, ¿no? De componentes de una mezcla líquida en base a diferencias en los puntos de ebullición de los componentes, ¿no? Durante la destilación, la mezcla se calienta hasta que los componentes con los puntos de ebullición más bajos comienzan a evaporarse, ¿no? Los vapores se condensan y se recogen como líquidos separados en diferentes recipientes, ¿no? La destilación se utiliza ampliamente en la industria química para purificar y separar componentes de mezclas complejas como petróleo y productos químicos orgánicos, ¿no? También se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas como whisky y el brandy, donde la destilación es un paso clave en el proceso de producción. Además, la destilación también se utiliza en la purificación de agua y en la producción de productos farmacéuticos y cosméticos, ¿no? Entre otros usos. Entonces, se puede escuchar que tiene una amplia aplicación, ¿no? Bien, siguiente. Aquí, se puede decir que la destilación es ventajosa ya que es un proceso eficaz para separar líquidos y purificar mezclas. Además, puede ser relativamente fácil de llevar a cabo en términos de equipo y costos, ¿no? Sin embargo, puede ser un proceso lento y requerir grandes cantidades de energía, ¿no? Para calentar el líquido a su punto de ebullición. No siempre es efectivo para separar componentes con puntos de ebullición similares, ¿no? O para purificar mezclas muy complejas. En el cuadro se puede observar algunos ejemplos de separación en mezclas líquidas por destilación, ¿no? Componentes de petróleo crudo, por ejemplo, en la industria y la planta sería la refinería, el producto sería, bueno, hay varios productos derivados del petróleo, ¿no? Otro ejemplo podemos encontrar también el aire, que nos dice que la industria de la planta es la planta de separación de aire. El producto sería nitrógeno, oxígeno y argón. Y así hay varios componentes que tienen su respectiva industria o planta y su respectivo producto. Bien, ahora pasaré a explicarles acerca del equilibrio vapor-líquido. Eh, ok, aquí bueno, bien, el equilibrio de vapor-líquido es un estado de equilibrio termodinámico en el que la cantidad de moléculas que se evaporan de un líquido es igual a la cantidad de moléculas que se condensan de un vapor, ¿no? En contacto con el líquido. Además, se tiene en cuenta que la presión se mantiene fija, la temperatura varía. Normalmente se utiliza normalmente se utiliza para determinar la temperatura de ebullición de una mezcla líquida a diferentes presiones y composiciones, ¿no? Se puede representar mediante un diagrama de fases. Se utiliza también en la industria química y de procesos para controlar y optimizar los procesos de evaporación y destilación. Ejemplos de técnicas basadas en el equilibrio de vapor líquido son la evaporación y la destilación de vapor, ¿no? Bien, es importante saber que la regla de fase de Gibbs es una herramienta importante, valga la redundancia, para comprender y predecir comportamientos de los sistemas en equilibrio, ¿no? Las letras, como ahí se puede observar en la ecuación, las letras F representa el número de grados de libertad del sistema, C, número de componentes del sistema también, y P, el número de fases presentes en el sistema, ¿no? Con respecto a la determinación experimental de equilibrio líquido-vapor, aquí se puede decir que este es importante. Es importante tener en cuenta que es un proceso delicado y requiere equipos y procedimientos adecuados para resultados precisos, ¿no? Y confiables.
La imagen que se observa es un equipo la cual es útil para medir datos de equilibrio, de presión constante, con algunos modificadores, ¿no? Se puede usar para medir el equilibrio de temperatura constante, cuando la presión total, ¿no? Además, de las concentraciones de líquido y vapor de equilibrio. Se mide a una temperatura constante que nos dan, ¿no? Una constante dan. Equilibrio vapor-líquido. En este caso vamos a hablar de dos puntos, el equilibrio binario a presión constante y la ley de Raoul. El equilibrio binario a presión constante. En un momento, nuestros compañeros habían hablado acerca de las mezclas líquidas en varios componentes. En cambio, ahora vamos a hablar no solo de varios componentes, sino a presiones constantes. En este punto del 7 del TXY, en primer lugar hacemos un trazo de la temperatura de ebullición versus ¿qué? Versus la composición líquida. Y es así como vamos a tener la curva de punto de burbuja. En esta tabla podemos ver acerca de cómo es la curva de punto de burbuja, donde en el eje Y se encuentra el punto de burbuja o punto de vacío, porque son dos curvas las que se encuentran en este eje. Y la composición que se encuentra en el eje X. Tener en cuenta que esta figura nos habla acerca de curvas, pero a presiones constantes. Existe otra curvas que son a temperatura constante, donde en el eje Y varía la temperatura. Siguiendo con el tema, toca hablar de la ley de Raúl. En primer lugar, para ese problema tenemos que tener en cuenta algunos casos acerca de la ley de Raúl, tanto como balance de masa general. La ecuación 1 nos habla acerca de la ley de Raúl para solamente dos componentes, donde la presión del componente A es igual a la presión molar, presión de vapor del componente A, y lo mismo, pero para el componente B, la presión del componente B, sabiendo que tanto el componente A, la presión molar del componente A más la presión molar del componente B tienen que sumar uno. Para la presión total, viene a ser la suma de estas dos, tanto de la presión del componente A más la presión del componente B. Y es así como también podemos ver la presión molar en A en el vapor, donde el líquido, presión molar tanto en líquido como en vapor. En este caso tenemos que hablar del vapor, que viene a ser la relación entre el presión del componente A sobre la presión de tal. Pero para hallar la presión de vapor, tenemos que tener en cuenta esta tabla. Esta tabla son las constantes de presión de vapor. ¿Para qué ecuación? Para la ecuación de Antoine. En la ecuación de Antoine, nosotros agregamos estas variables respecto al componente al que necesitamos, y podemos hallar tanto la presión vapor como la temperatura. Si tenemos de dato la temperatura, podemos hallar la presión vapor. Si tenemos la presión vapor, podemos hallar la temperatura con la ecuación de Antoine. Y por último punto voy a hablar de un problema. ¿Qué dice el problema? Calcula el punto de burbuja de una mezcla ternaria, 30% de etanol y 40 de propanol, a una atmósfera de presión total, asumiendo que el comportamiento ideal. La solución es la siguiente. En primer lugar, no nos dice cuánto es la temperatura. Si no sabemos la temperatura, entonces tenemos que tener una referencia. Podemos tomar el metanol, el etanol o el propanol. En este caso yo he tomado el etanol. Teniendo en cuenta que la temperatura de ebullición, según la tabla mencionada, la tabla 1 que había mencionado, la temperatura de ebullición del etanol es de 78,3. Como ya tenemos la temperatura de ebullición, tenemos las constantes que se encuentran en la tabla del etanol, podemos hallar la presión vapor de ese etanol. Y si tenemos nosotros la presión vapor de uno de los componentes, podemos ver la presión vapor de cada uno de estos componentes, teniendo en cuenta que la presión total es una atmósfera, pero en milímetros de mercurio que se encuentra esta ecuación de con esta tabla, la presión total sería de 770 milímetros de mercurio. El segundo punto sería la volatilidad relativa. Respecto al componente 2, teniendo la volatilidad relativa y las presiones de vapor de cada componente, podemos hallar la suma de todos los
la suma de todos los componentes eh, que es igual a la constante más la sumatoria de la volatilidad respecto al componente 2 por las presiones modulares de cada uno de los componentes, donde podemos tener, nos da como resultado la constante, que es de 1.019. Teniendo esta constante, podemos hallar la nueva presión de vapor del componente 2 respecto a la presión, donde nos da una nueva presión de vapor del componente 2 que es a 774.4 milímetros de mercurio. Si tenemos esta presión, podemos hallar la temperatura con Antoine, que es de 79 grados Celsius. Si ya tenemos la presión de vapor de una de ellas a una cierta temperatura, podemos llegar a las otras dos presiones. Y con ella podemos hallar las constantes de equilibrio del componente uno, del componente 2 y del componente 3. Al hacer una sumatoria de componente de equilibrio multiplicado por la composición de cada uno, y nos da un aproximado a uno, eh, esta presión de vapor se encuentran en equilibrio. Entonces, estas presiones son las que necesitamos. En cambio, si nos daría mayor a uno o menor a uno, tendríamos que hacer de nuevo, tomar otra temperatura para tener otra presión de vapor. Y es así como culmina mi exposición. Continuando con la exposición, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que el ciclopentano representado por A y el benceno B que está representado por B forman soluciones casi ideales. Entonces, como primer punto nos dicen que usando la ecuación de presión de vapor dada en la tabla 7.2 que se encuentra en el libro Duta, y también suponiendo un comportamiento ideal, preparar el punto de burbuja, el punto de rocío y las curvas de equilibrio vapor-líquido para este sistema binario a una atmósfera de presión total. Entonces tenemos que los puntos de burbuja y rocío se mantienen entre 49.2 grados Celsius y 80 grados Celsius, que corresponden a las temperaturas tanto del ciclopentano y del benceno. También nos dicen que la presión es constante en una atmósfera y para esto vamos a usar la ecuación de Antoine, y es conveniente comenzar con una temperatura que vamos a asumirla y calcular las composiciones correspondientes del líquido y vapor en equilibrio. Entonces, tomando una temperatura de 70 grados Celsius, que justamente se encuentra entre estos rangos de temperatura de burbuja y de rocío, vamos a hallar las presiones de vapor de cada compuesto, ¿no? Y tenemos que la presión de vapor de A sale 1434 milímetros de mercurio y que la presión de vapor del compuesto B sale 551 milímetros de mercurio. Ahora, usando la ecuación que tenemos ahí al costado, que corresponde a la presión total en relación con las fracciones molares del líquido y sus presiones de vapor, vamos a hallar la fracción molar, que viene a ser 0.237. Con este dato también lo que vamos a hacer es hallar la fracción molar de A en el vapor de equilibrio. Entonces tenemos que Y' toma un valor de 0.447. En la gráfica que tenemos a la derecha podemos notar esos valores, donde vemos que el punto L está representado por la fracción molar, que es igual a 0.237, y el punto B está representado por la fracción molar en el equilibrio de vapor y toma un valor de 0.447. Tenemos el segundo punto que dice: si se permite que un kilomol de una mezcla de dos fases que contiene 42% molar de a 68 grados Celsius y una presión total de una atmósfera se separe en una fase líquida y una fase de vapor a una presión total de una atmósfera, calcular las cantidades y composiciones de las dos etapas. Entonces, como en el problema nos dan que la fracción molar es 0.42, esto lo vamos a ubicar en la gráfica que se encuentra en la parte derecha, representado por el punto F. Entonces, al este punto F trazar una línea horizontal de tal manera que corte a las líneas de vapor y la línea del líquido del punto de burbuja, entonces vamos a tener los siguientes valores: que la fracción molar toma un valor de 0.294,
y la fracción molar de vapor toma un valor de 0.521. Ahora, al usar estos valores en las ecuaciones de balance, tenemos primero que la tasa de alimentación es igual a la tasa líquida más la tasa de vapor. Tenemos de dato del problema que la tasa de alimentación es 1 kilomol. Entonces, al reemplazar el dato tenemos que 1 es igual a la tasa líquida más la tasa de vapor. Ahora, al hacer el balance por su respectivo componente, tenemos que la tasa de alimentación multiplicado por su fracción molar de la alimentación, que está representado por el Z sub F, es igual a la tasa líquida por la fracción molar más la tasa de vapor más la fracción molar de vapor. Entonces, al reemplazar los datos tenemos una ecuación que dice que es 0.42 es igual a L por 0.294 más V por 0.521. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, vamos a hallar los valores de la tasa líquida y la tasa de vapor. Y tenemos que la tasa líquida es 0.555 kilomol y la tasa de vapor es 0.445 kilomol. El punto 3 del ejercicio nos dice que consideremos una mezcla equimolar de A y B a una presión total de 600 miligramos de mercurio. Entonces nos piden hallar, como punto 1, cuál es el punto de burbuja de la mezcla y la composición del vapor inicial. Y como punto 2, si se vaporiza lentamente una pequeña cantidad de la mezcla en un recipiente cerrado y el vapor permanece en contacto y en equilibrio con el líquido, calcular la composición de la última gota del líquido. Entonces tenemos el punto C que nos dice, ¿no?, considerar una mezcla equimolar. ¿Qué quiere decir? Que la fracción molar de A y la fracción molar de B van a ser iguales a 0,5. Esto va a operar a una presión de 600 miligramos de mercurio. Entonces, para el punto 1, vamos a definir el punto de burbuja como un valor θ. Usando esta ecuación de presión total y las ecuaciones de presión de vapor que se nos dan, podemos escribir lo siguiente. Tenemos por teoría que la presión total está relacionada con las presiones de vapor de cada componente. Entonces, al reemplazar los datos, tenemos que la presión total es 600 miligramos de mercurio. Tenemos la fracción molar de A, 0.5. Y la presión de vapor de A está dada por la ecuación de Antoine, solo que se va a usar la definición de logaritmo para poder hallar el valor θ que nos piden en el problema. Entonces reemplazamos los datos y también para el otro valor que es del componente B, que sería 1 menos 0,5 por su respectiva presión de vapor del componente B. Al resolver esta ecuación tenemos que el valor de θ toma 54 grados Celsius. Entonces, al reemplazar este valor de θ en la ecuación de Antoine, tenemos las presiones de vapor de A, que es 885.7 miligramos de mercurio, y la presión de vapor de B, que es 315.3 miligramos de mercurio. Ahora con esto vamos allá a la composición inicial de vapor, que está dada por la ecuación que nos presentamos ahí, que dice que Y asterisco es igual a la fracción molar por la presión de vapor de A entre la presión total. Al reemplazar los datos tenemos que toma un valor de 0.738. Ahora tenemos el inciso 2, que tenemos esta consideración, que es cuando todo el líquido se vaporiza excepto una pequeña gota, la composición del vapor es prácticamente la misma que la del líquido inicial. ¿Qué quiere decir? Que la fracción molar de A va a ser igual a la fracción molar de B y va a ser igual a 0.5. Entonces con esto vamos a hallar la presión parcial de A en el vapor por la fórmula que estamos viendo ahí en la diapositiva, que es la presión total por la fracción molar de A es igual a la presión de vapor de A por la fracción molar de A. Entonces 300 es igual a la presión de vapor de A por la fracción molar de A. Igualmente va a ser el mismo cálculo para la presión parcial de B.
y tenemos que 300 es igual a la presión de vapor de B por 1 menos la fracción molar de A. Entonces, para poder hallar una solución, lo que vamos a hacer es eliminar la fracción molar de A, lo que nos va a dar como resultado que 300 entre la presión de vapor de A más 300 entre la presión de vapor de B va a tomar el valor de 1. Ahora, resolviendo las ecuaciones correspondientes tenemos la temperatura y los valores de presión de vapor. Entonces, la temperatura lo representamos por θ y es igual a 61,4 grados Celsius. Y con esto, usando la ecuación de Antoine, vamos a hallar la presión de vapor de A, que toma un valor de 1114 miligramos de mercurio, y la presión de vapor de B es 411,3 miligramos de mercurio. Entonces, con estos valores vamos a hallar la composición del líquido. La fracción molar de A del líquido es igual a la presión total por la fracción molar de A de vapor entre la presión de A de vapor. Al reemplazar los datos, que ya los tenemos arriba, la fracción molar de A del líquido va a tomar un valor de 0,27. Por último, para este ejercicio tenemos el último punto que nos dice: si una mezcla equimolar de los compuestos tiene un punto de burbujeo de 100 grados Celsius, calcule la presión total ejercida a esa temperatura en el equilibrio. Entonces, como nos dan la temperatura que es 100 grados Celsius, usando la ecuación de Antoine vamos a hallar las presiones de vapor de A y de B. Entonces la presión de vapor de A es igual a 3120,2 miligramos de mercurio y la presión de vapor de B va a ser 1350,5 miligramos de mercurio. Con estos valores vamos a hallar la presión total de equilibrio ejercida sobre una mezcla equimolar a 100 grados Celsius. Entonces, como es una mezcla equimolar, las fracciones molares son iguales, igual a 0,5. Usando la fórmula que tenemos ahí en la PPT, la presión total es igual a la presión de vapor de A por su fracción molar de A en el líquido, más la presión de vapor de B por 1 menos la fracción molar de B en el líquido. Entonces, al reemplazar los datos de la fracción molar igual a 0,5 y las presiones de vapor que hemos hallado antes, tenemos que la presión total es igual a 2235,3 miligramos de mercurio. Mi nombre es Alonso Guerrero y continuaré la exposición total del tema de equilibrio en un sistema multicomponente. La separación de una mezcla multicomponente en lugar de una mezcla binaria es mucho más común en los procesos químicos industriales. Y la información de estos para el equilibrio de vapor líquido en su mayoría no son disponibles y tienen que desarrollarse mediante programas los cuales utilizan ecuaciones o correlaciones pertinentes a estas, ¿no? Y así poder tener datos simulados de esas mezclas. Sin embargo, si se trata de sistemas ideales, la ley de la bula es una buena alternativa ya que facilita mucho este seguimiento. Los hidrocarburos de una serie homóloga son unas soluciones casi ideales. Entonces, para el millésimo componente de una solución ideal, se tiene que mediante la ley de Raoul y el hecho de que la presión de un sistema es igual a la suma de todas las presiones totales de cada componente, nos dan como resultado la concentración de la fase de vapor para el componente J en función de la concentración en la fase líquida multiplicado por la presión de vapor para el mismo componente. Además, a una temperatura dada, las presiones de vapores de los componentes son conocidas, ya que esto, con ayuda de los handbook, se pueden obtener constantes, los cuales son útiles para hallar presiones de vapores mediante ecuaciones como la de Antoine. Por lo tanto,
Para una composición particular de líquido, las composiciones de vapores pueden ser calculadas, tal como se muestra en la siguiente ecuación, donde se relaciona la concentración del componente J en la fase de vapor en función de la volatilidad relativa y la concentración del componente I. Para mezclas de hidrocarburos, una cantidad llamada relación de equilibrio de vaporización, lo cual la llamaremos caso I, es muy usada para la computación en equilibrios de vapor y líquido. Ese caso I se calcula mediante la división eh, mediante la relación entre la concentración de la fase de vapor y la fase líquida, y a su vez, mediante la relación entre la presión de vapor y la presión del sistema. En una mezcla de n componentes, se selecciona el componente como referencia. Entonces, la volatilidad relativa del décimo componente respecto al componente de referencia se calcula mediante una relación entre el caso I, por ejemplo, obviamente del componente I, y el caso R, que vendría a ser el componente de referencia. Entonces, dado que el caso I es igual a caso R por la volatilidad relativa, se tiene que la concentración en la fase de vapor es igual a caso R por la volatilidad relativa multiplicado por la concentración del componente I. En un problema de cálculo del punto de burbuja, datos como la composición del líquido y la presión total son proporcionadas. Además, se asume una temperatura y se calcula las fases de vapores o los valores de cada componente. Entonces, en el punto de burbuja, la sumatoria de los componentes gaseosos debe ser 1, tal como se muestra que la sumatoria para cada componente de la multiplicación de caso I por X sub I te tiene que dar la unidad. Respecto al equilibrio en un sistema ideal, eh, en realidad, en el equilibrio para un sistema ideal, no se utiliza la ley de Raoul o la ley de Henry en su mayoría, ya que estos solamente funcionan datos muy asentados en sistemas ideales. Entonces, en el equilibrio, las fugacidades del componente I en la fase de vapor y la fase líquida son iguales, tal como se muestra en la cosa de la derecha, que se tiene que la fugacidad del componente I para la fase de vapor es igual a la fugacidad del componente I en la fase líquida. Además, estas dos fugacidades se expresan de la siguiente manera. Para el caso de la fugacidad en la fase de vapor, tiene que ser igual a su coeficiente de fugacidad multiplicado por su concentración de la fase de vapor y la presión del sistema. Y en el caso de la fugacidad del componente líquido, sería igual a la concentración de la fase líquida por su coeficiente de fugacidad líquida multiplicado por la presión del sistema. ¿Mm? Para presiones de bajas a moderadas, la fugacidad en estado estándar puede tomarse aproximadamente como la presión de vapor de un componente a la temperatura que, que predomina. Además, si la presión es baja, la fase de vapor se puede considerar como ideal, es decir, que su coeficiente de fugacidad es 1. Entonces, se tendría que la fugacidad del componente I en la fase líquida vendría a ser igual a la concentración del componente I en la fase líquida multiplicado por su coeficiente de actividad y multiplicado por su presión de vapor, lo cual nos lleva a una relación que vendría a ser el coeficiente de fugacidad del componente I para la fase de vapor multiplicado por la concentración de la fase de vapor por la presión, y eso vendría a ser equivalente a la concentración de la fase líquida por su coeficiente de actividad y su presión de vapor. Ahora les paso con mi compañero.
Bien, continuando con la exposición, se explicará acerca del diagrama de entalpías de concentración. Un diagrama de entalpía de concentración, también conocido como un diagrama de entalpía de mezcla o de calor de mezcla, es una representación gráfica de la variación de la entalpía de una mezcla en función de la concentración de los componentes, ¿no? Este es útil para entender cómo varía la entalpía de una mezcla en función de la concentración y de sus componentes, ¿no? En particular, se puede utilizar para determinar la entalpía de mezcla para diferentes proporciones de componentes, ¿no? Es importante saber que es comúnmente utilizado en la industria química y farmacéutica para el diseño y la optimización de procesos de mezcla, ¿no? Para la entalpía molar de líquidos se tiene la siguiente ecuación, donde el HL es la entalpía molar de la solución a la temperatura T, ¿no? En kilojoule por kilomol. El CPS es el calor específico de la solución, el MAB, el peso molecular promedio de la solución, el T sub 0, la temperatura de referencia, la variación de HS es el calor de la disolución a la temperatura de referencia, ¿no? En kilojoule por kilomol. Con respecto a la entalpía molar del vapor saturado, se tiene la siguiente ecuación, donde el CPS y el CPB el CPA y el CPB son los calores específicos de los líquidos puros, ¿no? A y B. Y el lambda A y lambda B, calores de vaporización de A y B a temperatura T, ¿no? En kilojoules por kilogramo. Aquí se muestra un ejercicio donde nos dicen, ¿no? Los datos de entalpía, concentración deben calcularse para un sistema de acetona A, agua B, a presión, a una atmósfera de presión total, el calor integral de la solución a 15 grados Celsius, a diferentes concentraciones, ¿no? Los calores específicos de la solución y los datos X, Y, asteriscos, se dan a continuación, ¿no? XY igual a fracciones molares de acetona en soluciones y el vapor de líquido respectivamente, ¿no? Entonces ahí se puede observar que el calor, bueno, nos dan de datos, ¿no? Que el CPA, el CPA y el CPB, que son los calores específicos de la acetona y el agua respectivamente, ¿no? Y el lambda A y lambda B, que son calores de vaporización, ¿no? También nos dan el peso molecular del agua y el peso molecular de la acetona. Y la siguiente tabla, ¿no? Entonces, como solución, se tiene ahí para un sistema a una temperatura de 62,2 grados Celsius con fracciones molares de 0,2 de acetona y B, que es el agua, 0,8. Ahí hallando el peso molecular promedio sería el 0,2, que es la fracción molar de la acetona, multiplicado por su peso molecular, más el 0,8, que es la fracción molar del agua, multiplicado por el 18, que es la masa molar del agua. Y eso nos da que la masa promedio es 26 gramos por mol. Calculando cálculos de datos de la entalpía, concentración para fase líquida, ¿no? Ahí se tiene la ecuación que ya mostramos anteriormente también. Reemplazando datos y operando se tiene que nos sale un valor, ¿no? De 929 kilocal por kilomol de solución. Este es el HL, ¿no? Que viene a ser la entalpía molar de la solución. Y ahora calculando el HB, que es la entalpía molar del vapor saturado, reemplazamos valores también y al final nos sale que es 9056 kilomol, perdón, 9056 kilocal por kilomol de vapor, ¿no? Bien, ahora explicaremos acerca de la vaporización de flash. A ver, aquí. Entonces, en sí la vaporización de flash es un proceso de separación de componentes de una mezcla líquida que se basa en la vaporización parcial de la mezcla en un recipiente a presión reducida, ¿no?
Este proceso se utiliza comúnmente en la industria química y petroquímica, ¿no? Para separar componentes de mezclas líquidas, más que todo, ¿no? De hidrocarburos. Con la separación de gasolina y diésel, ¿no? A partir de petróleo crudo. Este proceso funciona calentando la mezcla líquida a una temperatura adecuada, ¿no? Y luego permitiendo que la mezcla se expanda repentinamente en un recipiente a presión reducida. Esto causa una rápida vaporización de una parte de mezcla que se separa de la parte líquida restante, ¿no? La parte vaporizada se puede recoger y condensar en un recipiente separado para su posterior uso o procesamiento, ¿no? Bien, aquí en este proceso se encuentran la vaporización instantánea de una mezcla binaria y la destilación flash multicomponente. Con respecto a la vaporización instantánea de una mezcla binaria, se dice que tiene como base la vaporización parcial de la mezcla, ¿no? En un recipiente a presión reducida, lo que permite separar los componentes de la mezcla en un vapor, ¿no? Y una fase líquida. Aquí se puede observar, ¿no? Las ecuaciones del balance de materia total, el balance de composición A, balance de la entalpía, ¿no? Con respecto a estas ecuaciones, se elimina F y se obtiene la ecuación general, ¿no? Que sería para la evaporación instantánea de mezcla binaria. Con respecto a la destilación flash multicomponente, se dice que es un proceso de separación de componentes de una mezcla líquida, ¿no? Que contiene 3 o más componentes. Es similar a la destilación flash de una mezcla binaria, pero en este caso se utilizan varias etapas de destilación flash. Flash en serie para separar los diferentes componentes de la mezcla, ¿no? Se basa en la vaporización parcial de la mezcla en un recipiente a presión reducida, seguida de la separación de los componentes de la mezcla en un vapor y una fase líquida, ¿no? En cada etapa de destilación flash se recogen los vapores y se condensan en un recipiente separado, mientras que la fase líquida restante se recoge en otro recipiente, ¿no? La destilación flash se realiza en una serie de etapas, y la mezcla se somete a diferentes presiones y temperaturas en cada etapa para separar los diferentes componentes de la mezcla, ¿no? Aquí los balances de materia, el balance de componente A, balance de la entalpía, y, similar al otro, también en las ecuaciones se elimina el F y se tiene la ecuación, ¿no? La ecuación general. Con respecto a la destilación de vapor, a ver, siguiente, a ver, ya aquí. Con respecto a la destilación de vapor, es una técnica de separación que se utiliza para separar sustancias que son sensibles al calor, ¿no? Y a la presión atmosférica, o que tienen puntos de ebullición muy altos, ¿no? En la destilación de vapor se utiliza vapor de agua para calentar y evaporar las sustancias a separar, ¿no? En lugares de calentamiento directamente. El proceso se lleva a cabo en un equipo especializado llamado destilador de vapor, que consta de un matraz de destilación y un calentador. El matraz de destilación se coloca en la mezcla a separar y se agrega agua en la parte inferior del matraz, ¿no? El calentador calienta el agua, lo que produce este vapor, que el vapor suba por el matraz y entra en contacto con la mezcla, ¿no? El vapor de agua hace que la mezcla se caliente y se evapore, lo que permite la separación de los componentes de la mezcla. Es útil en la separación de compuestos orgánicos que son sensibles al calor, como los aceites esenciales, las fragancias y algunos productos químicos, ¿no? Bien, aquí se muestran los casos de cálculo del requerimiento de vapor para un proceso de destilación al vapor, ¿no? El caso 1, ahí nos muestran, nos dicen que los componentes A y B son invisibles. A es un compuesto objetivo, B es el agua, P la presión total, E la eficiencia de vapor, ¿no? Entonces, la eficiencia, entonces ahí se tienen las ecuaciones dadas,
para el caso uno. Con respecto al caso 2, ahí se forman una solución ideal e invisibles, donde C es una sustancia esencial no volátil, ¿no? Ahí se tiene la ecuación para la tasa de volatización, perdón, de A, ¿no? Y también la ecuación de la presión parcial de A, los moles de A por moles de vapor, ¿no? La siguiente ecuación. Bien, mi compañero explicará el siguiente subtema. Continuando con mi exposición, voy a hablar acerca de la destilación batch o destilación por lotes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta destilación batch o por lotes, su balance de masa general es diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque eh, las concentraciones, tanto en la fase líquida como en la fase de vapor, de los componentes cambia continuamente a medida que aumenta el destilado. Como se menciona en esta figura 1, sistema de destilación batch, donde podemos ver cómo se llama, qué es lo que entra y qué es lo que sale en un vapor y en un condensador. Continuando con esto, vamos a hablar del balance de masa. Como lo había mencionado en un momento, la destilación batch o de lotes se basa en un destilado, eh, el balance de masa en un destilado de diferencial, donde tenemos la ecuación 1 que nos habla del menos diferencial del fluido líquido por la diferencial de este destilado. Esto se puede mejorar agregándole las fracciones molares tanto en fase líquida como en la fase vapor. Divi- eh, Derivando esta ecuación número 2 podemos obtener la ecuación número 3, pero organizándola con la ecuación número 1 vamos a obtener la ecuación número 4, que nos habla del que un diferencial del flujo líquido entre este flujo líquido o caudal líquido es igual a un diferencial de una fracción molar menos la de diferenciales de las fases, tanto vapor menos líquida. Continuando con esto, esa ecuación número 4 ahora lo vamos a integrar. Integrando esta ecuación 4 podemos tener la ecuación número 6, pero esta ecuación número 6 eh, vamos a hacerlo en función de las volatilidades. Para resumir un poco, la ecuación número 7 solamente lo que hace es simplificar estas volatilidades y así es como tenemos esa ecuación. Y ahora lo que se tiene es un problema propuesto. ¿Qué nos dice este problema propuesto? Este problema nos habla de que en 60 kmol de una mezcla de benceno y tolueno contiene 60% de mol que se debe separar por un destilado batch. Se dispone de un destilado con capacidad de 20 kmol de la mezcla. Se pretende iniciar la destilación con una cantidad de 20 kmol y añadir lo que sigue. Luego, estos 40 kmol al destilado de forma continua durante una hora es posible mantener un ritmo constante de suministro de calor al destilado mediante bobinas de vapor, de forma que la velocidad de vaporización sea el mismo que la velocidad de adición de la mezcla de la alimentación al destilador. Lo que nos pide es calcular la cantidad y la concentración del destilado, este compuesto que se obtendría al cabo de una hora, y la volatilidad relativa del benceno en la mezcla es de 2.51. Este problema ha sido sacado del LUT. Y es así como tenemos en primer lugar la solución. La solución nos habla, primero tenemos que tener en cuenta las variables. Estas variables donde nos dan un X u F de concentración de benceno, un F de carga inicial, el otro F de velocidad de adición. El y el X y el Y que siempre fueron las fracciones molares del líquido de vapor, pero en este caso del benceno. El cálculo se basa primero en un momento de un balance de masa que se da en la ecuación número 1. Esta ecuación número 1 luego va a ser integrada, resumiendo las volatilidades. Y es así como obtenemos esa ecuación. Esa ecuación número 6 vamos a integrar. Integrando esta ecuación desde una temperatura inicial 0 hasta una temperatura final T, con una fracción molar de X hasta un X sub F,
podemos tener, ¿cómo se llama?, una ecuación con dos incógnitas, con dos variables, que es la temperatura y la fracción molar en estado líquido. Pero el dato que nos dan es que el tiempo es para 1 hora. Si el tiempo es para 1 hora, podemos hallar cuánto vale X. El X vale 0.49. Teniendo fracción molar de fase líquida, podemos hallar la fracción molar del destilado en fase líquida, que es de 0.695. Bueno, después de hablar de la destilación batch, que es binaria, ahora vamos a hablar de la destilación batch, pero a mezcla multicomponente. Eh, es lo mismo, solo que ahora ya no vamos a tener un componente N, vamos a tener un componente I, pero respecto a un componente J, como se hace mención en la ecuación 9 y 10. Pero esta ecuación del 8 a 10 lo podemos dividir, obteniendo así, ¿cómo se llama?, respecto a las volatilidades. Luego esta ecuación la podemos integrar. Integrando esta ecuación vamos a tener la ecuación número 11. Esta ecuación se puede escribir para todos los pares posibles para el componente J, porque en un comienzo estábamos solamente, o la ecuación 11 solamente estaba hablando de para el componente I, pero también lo podemos agregar para el componente J, como hace mención la ecuación número 12. Es así como tenemos una mezcla de 0.3 kilomol de N-pentano, de N-hexano y de N-octano. Lo que se busca es la destilación por lotes a una atmósfera de presión para que se elimine el 90% del pentano. Que calculemos la cantidad y composición del destilado, tomando los valores de K del gráfico de Priester. A ver, el objetivo de esto es calcular cuáles son los componentes en el estado de equilibrio. Y nos dan de datos que podemos usar en la carta de Priester. ¿Para qué la carta de Priester? Es para hallar la constante de equilibrio. Nos dan una cierta presión. Ahora lo que nos toca hallar es a qué temperatura esa constante de equilibrio se va a dar. Porque el producto suma de esta constante de equilibrio por la fracción molar tiene que sumar 1. Y es así que en un comienzo vamos a hallarlo ¿cómo se llama?, 95 grados Celsius, donde nos dan, podemos ver la volatilidad del componente 2 respecto al componente 1 y de volatilidad del componente 2 respecto al componente 3. Teniendo estas volatilidades podemos ver los valores promedios, que viene a ser, ¿cómo se llama?, las fracciones molares la suma de ellas entre 2, porque son 2 componentes, en este caso es lo que se están asumiendo, y lo mismo para la volatilidad del componente 2 respecto al componente 3. Y es así como se obtiene el flujo del líquido en la salida de 0.1175 y del flujo del líquido del componente 3. Luego vamos a sumar las moles totales. Las moles totales nos sale 0.482. Y de esa manera podemos ver las composiciones líquidas. Para cada componente, como tenemos de alto las fracciones molares de cada componente en estado líquido, lo podemos dividir entre los moles totales, que nos dan una composición líquida de 0.0623, 245 y 0.6927. Luego hallamos el producto suma, como lo había mencionado, luego de tener la constante de equilibrio y las fracciones molares, pero estas nos salen mayor a 1. Y si nos sale mayor a 1 significa que no está bien el equilibrio, que no es la temperatura adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es hallar a otra temperatura, que es esta vez a 91 grados, con la carta de Priester. Y la carta de Priester nos dice que nos va a dar dos constantes de equilibrio, para el componente 1 y para el componente 3, que es de 4.4 y 0.39. Teniendo esto podemos ver las volatilidades del componente 2 respecto al componente 1 y del componente 2 respecto al componente 3. Teniendo esta volatilidad podemos ver los valores promedios de estas volatilidades. Y luego podemos tener los caudales líquidos de estos dos componentes. Teniendo esto podemos ver las moles totales. Las moles totales nos sale 0.4867. Teniendo estas moles totales podemos ver la composición líquida de cada componente, la fracción molar de cada componente. Y podemos ver el producto suma.
con esta fracción de molares y la constante de equilibrio que hallaron en el de Priester. Y nos da un aproximado de 0.9997. Eso es un aproximado, así que podemos tener tener como base esta constante de equilibrio a esta temperatura de 91 grados a una atmósfera. Y luego lo que nos pide el número de mole de destilado, que viene a ser, bueno, la diferencia, ¿no? De 1 menos 0.4867, que viene a ser las moles totales del líquido. Y esta nos da 0.5133. Entonces la composición para las fracciones molares para los componentes 1, 2, 3, pero en el destilado vienen a ser las siguientes: 0.526, 0.351 y 0.123. Bueno, eso es toda mi exposición acerca de destilado batch. Ahora tocaremos el punto que dice fraccionamiento multietapa continuo de mezclas binarias. Tenemos que la separación de una mezcla de líquidos volátiles en componentes puros se realiza en una columna de fraccionamiento continuo, dependiendo de los factores que se utilizan en una torre empacada o denominada de platos también. Aquí tenemos en la imagen una columna de platos que está acompañada junto con sus velocidades de flujos, concentración de las fases de vapor y líquido. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos del diseño de una torre de destilación en bandeja? Tenemos como primer punto tener caudal, la composición y estado de alimentación. También el grado de separación requerido, la relación de reflujo y la condición de reflujo, la presión de operación y la caída de presión permitida en la columna, al igual que tipo de platos y columnas internas. Ahora, en un problema de un diseño de una columna, el ingeniero de diseño selecciona las condiciones de operación y determina el número de bandejas con los siguientes datos: relación de reflujo, el tipo de bandeja, componentes internos de una bandeja. También diseña la columna, el plato, los internos de la columna, auxiliares como calderín y el condensador. A veces se conoce el número de bandejas y el ingeniero comprueba si es adecuado para lograr el grado deseado de separación de una mezcla. Ahora tenemos que el contratransporte de los componentes A y B tienen lugar en cada plato de una columna de fraccionamiento. Las moléculas del componente más volátil absorben el calor latente de vaporización. Entonces, la transferencia de masa de los componentes entre vapor y el líquido tiene efectos térmicos asociados. La solución de un problema típico de determinación de platos involucra solución de ecuaciones de balance de masa y energía sobre los platos o la columna. Ahora, acá tenemos las ecuaciones de balance de materia y masa. La determinación del número de bandejas se basa en las ecuaciones de balance de energía y materia en estado estacionario sobre las envolventes que se muestran en la figura. Como tenemos aquí en la figura izquierda, tenemos distintos conjuntos que están armados. Por ejemplo, tenemos el conjunto 1 que está asociado con un condensador y un tambor de reflujo. El conjunto 2, una sección rectificadora y condensador. El conjunto 3 tiene una sección de extracción y también incluye el rehervidor. Y el último conjunto 4 encierra toda la columna, el condensador y el rehervidor. Ahora, se define una relación de reflujo como la tasa líquida sub 0 dividida entre la tasa de destilado, y esto es igual a la relación de reflujo. Entonces, al despejar tenemos que la tasa líquida sub 0 es igual al reflujo por la tasa de destilado. Ahora, consideramos el conjunto 1 que tiene el condensador y el tambor de reflujo. Aplicamos el balance de masa. Como podemos ver, la tasa de vapor 1 es igual a la tasa líquida sub 0 más la tasa de destilado. Entonces, al reemplazar los datos que tenemos en la parte superior,
queda que la tasa de vapor en 1 es igual al destilado por la relación de reflujo más 1. Ahora, teniendo esto, hacemos un balance de componente, por componente. Entonces, la tasa de vapor 1 por su fracción molar 1 es igual a la tasa líquida sub 0 por la fracción molar sub 0 más el destilado por la fracción molar de destilado. También tenemos el balance de energía, que ahora, en vez de estar multiplicado por sus fracciones molares, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por sus calores latentes. Tenemos que la tasa de vapor 1 multiplicado por su calor, por su head, es igual a la tasa líquida por su head más el destilado por su head de destilado, y aquí se añade un calor sub C, un Q sub C, que simplemente despejando tenemos su resultado, que es que se encuentra en la parte inferior izquierda. Ahora vamos a considerar el conjunto 2. El conjunto 2 se tiene una sección rectificadora y condensador. Por la imagen podemos notar que la tasa de vapor del plato más 1 es igual a la tasa líquida del plato más del destilado. De igual manera hacemos su balance por componente de A. Ahí tenemos su balance, igual balance de energía. También consideramos el conjunto 3, que justamente es una sección de extracción y rehervidor. Aquí la tasa líquida de vapor de la extracción, de la sección de extracción, es igual a la tasa de vapor de M más 1 de la sección de extracción más el producto de fondo. Y como en los casos anteriores, también se hace un balance por componente multiplicado por sus respectivas fracciones molares, al igual que su balance de energía multiplicado por sus respectivos head. Y bueno, dependiendo si entra o sale un respectivo calor, se pone, ¿no? Por ejemplo, aquí en el conjunto 3 vemos que entra un calor sub B, entra un calor, entonces se añade al lado izquierdo. Ahora, por último, tenemos el conjunto 4, que encierra toda la columna, el condensador y el rehervidor. Entonces, la tasa de alimentación es igual al destilado más el producto de fondo. Aquí, igualmente que en los casos anteriores, se hace un balance por componente, que tiene que estar cada tasa debe estar multiplicado por su respectivo fracción molar. Y tenemos el balance de energía, que al ser un balance ya global, tenemos que ingresa un calor y también sale un calor. Entonces aquí, como vemos, está detallado en el balance de energía. Ahora tenemos que a lo largo de los años se han ideado muchos métodos y estrategias computacionales para problemas de destilación multicomponente. Sin embargo, se puede usar convenientemente un procedimiento gráfico para determinar el número de platos requeridos para la separación de una mezcla binaria. Determinación del número de bandejas, el método de McCabe. Para usar ese método tenemos que tener las siguientes suposiciones. La velocidad molar de desbordamiento del líquido de un plato a otro es constante en cualquier sección de la columna. También que las tasas de flujo constantes del líquido en las dos secciones difieren según la tasa de entrada del líquido de alimentación a la columna en la bandeja de alimentación. Esto se conoce como desbordamiento molar constante. Y otra suposición hecha en el siguiente análisis es que la pérdida de calor de la columna es insignificante. Ahora, ¿cuáles son los pasos para construir esta gráfica? Primero tenemos que dibujar la curva de equilibrio. Luego dibujar las líneas de operación para las secciones de rectificación y extracción. Y último paso, dibujar los pasos entre el equilibrio y las líneas de operación para encontrar el número de platos ideales. Ahora, aquí tenemos lo que es la sección de rectificación, que vemos que nos dice que la ecuación mostrada que tenemos ahí va a ser reescrita con la relación de reflujo, ya que se cumple que el reflujo más 1
es igual a la tasa de vapor entre la tasa de destilado. Entonces, al despejar y reemplazar los valores correspondientes, tenemos que la fracción molar de vapor de n más 1 es igual a la relación de reflujo entre R más 1 por su fracción molar del líquido más la fracción molar de destilado entre R reflujo más 1. Ahora, tenemos también la sección de extracción. Igual, tenemos una ecuación que se nos dio antes y la cual se cumple que la tasa de vapor en la sección de extracción es igual a la tasa líquida de vapor menos el producto de fondo. Entonces, al despejar tenemos la siguiente relación en la parte de abajo, que es la fracción de vapor en el m más 1 es igual a la tasa líquida de vapor entre la tasa líquida de vapor menos el producto de fondo por la fracción molar sub m. Esto restado por el producto de fondo entre la tasa de vapor líquida en la sección de extracción menos el producto de fondo por su fracción molar de fondo. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice una mezcla de benceno y tolueno que contiene 40%